Enzo, te dejo entonces en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, sí, profe. Sí, profesor. Ok, ya, genial. Ya, gracias. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por su presencia esta noche. Vamos a explicar brevemente en lo que consiste la práctica. Bueno, no se pudo explicar de manera teórica el día sábado, pero va a ser muy interesante, ¿ya? Denme un momentito para colocar el PPT. Ya. ¿Se puede apreciar la presentación? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, gracias. Ya chicos, entonces, ya el día sábado me comenta la profesora que ustedes han recibido un frasco con un cruce de moscas, habían 5 machos por 5 hembras, y cada sexo pertenecía a una cepa diferente. Vamos a ver qué cepas son esas y qué queremos conseguir con ese cruce. Es un cruce muy rápido, solamente en una generación, nada más vamos a tener los resultados que queremos. Así que no hay nada que contar, solamente es básicamente observar el fenotipo de esta descendencia que ustedes ya están a punto de obtener. Bueno, será probablemente hacia inicios de la otra semana. De repente ya tendrán el resultado. Pero vamos a explicar entonces qué queremos conseguir, qué queremos demostrar, qué queremos aprender con esto. ¿Ya? La práctica se denomina génesis y desarrollo, expresión génica dirigida en Drosophila melanogaster. Vamos a comentar aquí un poquito de lo que es el desarrollo de esta estructura tan interesante que es el ojo, ¿no? Que tiene múltiples formas en el reino animal, ¿no? Tiene formas variadas en los invertebrados y por supuesto también está presente en los vertebrados. Sin embargo, todos esos ojos, esas estructuras oculares, ¿no? Son muy diferentes entre sí, ¿no? Parece que durante la evolución, esta estructura parece haber surgido varias veces. Sin embargo, ¿no? Por eso, ¿no? Porque son muy diferentes, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, el ojo de esta mosquita, con la que ustedes han trabajado, este ojo compuesto por matidios, con el ojo que tenemos nosotros, los vertebrados, por ejemplo. O los ojos, por ejemplo, que tiene un camarón de repente, o los ocelos tan sencillos que tienen las planarias, ¿no? Es bastante interesante las diferentes gradaciones en complejidad que existen en cuanto a lo que son estructuras oculares. Por lo que quizás si nos ceñimos a un punto de vista anatómico, esta estructura ocular parece, como dije, parece haber surgido varias veces durante la evolución, por esa variedad de estructuras oculares que podemos ver en el reino animal. Pero si nos ponemos a pensar en los genes que permiten la formación de estas estructuras oculares, ¿también habrán surgido varias veces durante la evolución? Yo les dejo una pregunta abierta aquí, de repente, no sé si me pueden responder sí o no. ¿Creen también que los genes que se encargan de formar los ojos han surgido varias veces durante la evolución? O sea, que hay diferentes genes de ojos en cada filum del reino animal que se encargan de formar ojos. ¿Qué creen ustedes? Sí, ya. Vamos a, vamos a ver si lo que están pensando ahora, ¿no? Se corresponde con lo que vamos a ver hacia el final de la clase. ¿Ya? Entonces, el planteamiento que tenemos ahora es, ya, sí, los genes también han surgido varias veces durante la evolución del ojo. Ya, ok. Pasamos aquí a lo que decía este personaje tan importante que es Charles Darwin en su libro sobre la selección natural.
él ya también se ponía a pensar sobre esto que estamos discutiendo, ¿no? Él escribió allí, por ejemplo, en ese libro, decía: la razón me dice que sí, puede demostrarse que existen numerosas gradaciones, desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo complejo y perfecto, siendo útil a cada grado al animal que lo posea. O sea, con esto Charles Darwin planteaba que en realidad el ojo, esta estructura ocular, había surgido solamente una vez durante la evolución. Eh, y que pues en cada animal que lo posee, ¿no? Había gradaciones, había modificaciones, pero que de todas maneras les eran útiles, ¿no? Los ocelos de la plenaria les son útiles para detectar estímulos luminosos, los ojos de los artrópodos, los ojos de las moscas, nuestros ojos, ¿no? Son útiles, ¿no? A cada animal que lo posee. Él planteaba eso en este libro, ¿no? Que probablemente el ojo ha surgido solamente una vez durante la evolución y desde allí ha sufrido numerosas gradaciones, ¿no? Desde estructuras muy sencillas, como los ocelos de los invertebrados, hasta este ojo tan complejo que tenemos los vertebrados. Ah, Ahora sabemos que hay genes que se encargan de la formación de estas estructuras oculares. En el caso de los vertebrados tenemos al gen PAC6, que se le llama gen regulador maestro porque va a estar dirigiendo la formación del ojo. Como dice allí, es vital para el desarrollo ocular. En Drosophila melanogaster hay homólogos de este gen que se conoce como AILES, ¿no? Quizás ustedes no han trabajado con esa mutación en este ciclo, pero si buscan mutantes de Drosophila AILES, van a ver que son moscas que tienen el ojo compuesto muy reducido, ¿no? De ese ojo compuesto redondeado que ustedes han observado, se pueden ver así como pequitas nada más, ¿no? La cantidad de hematídeos es mínima, dependiendo de la intensidad de la mutación, ¿no? Entonces, si en PAC6 está encargado del desarrollo de ojos en vertebrados, AILES lo es en Drosophila melanogaster. Entonces, para esta práctica, nosotros que ya tenemos identificado al gen AILES, nos podemos preguntar, para ir abordando esta pregunta que nos hemos hecho, nos podríamos preguntar también, ¿podría el gen AILES ser capaz de formar estructuras oculares ectópicas? Es decir, o sea, formar estructuras oculares fuera de la región en la que le corresponde. O sea, nosotros sabemos que el ojo compuesto está ahí en la cabeza, pues, ¿no? Hay un par de ahí de ojos compuestos. Pero podemos formar ojos en otras partes del cuerpo activando este gen AILES en regiones donde no está activado. Podemos de repente formar ojos compuestos en las patas, en las alas, en los halterios, en los apéndices bucales. Vamos a ver en esta práctica que sí es posible, utilizando las herramientas genéticas que existen en Drosophila. Y otra pregunta también que está aquí. ¿Podrían genes homólogos de AILES en vertebrados ser capaces de activar la formación de estructuras oculares en Drosophila? Esto está relacionado con lo que le comenté hace un momento, con la pregunta que les hice hace un momento. Ya, parece que los ojos anatómicamente han surgido varias veces durante la evolución, pero los genes ¿también han surgido varias veces o solamente surgieron una vez? ¿Estos genes maestros surgieron varias veces también durante la evolución o solamente una vez? Usted me han dicho varias veces. Pero esa pregunta está relacionada con esta otra pregunta de acá que dice, ¿podrían genes homólogos de AILES en vertebrados ser capaces de activar la formación de estructuras oculares en Drosophila? Por ejemplo, si yo utilizaría el gen que se encarga de formar ojos en un ratón y lo hago expresar en moscas, ¿podría inducir la formación de ojos? Eso indicaría alguna respuesta para esa premisa que les mencioné al inicio. Por ahí lo dejamos todavía. Vamos a dejar esa pregunta ahí todavía. Para, para desarrollar esta práctica tenemos que conocer un poquito de las herramientas que se manejan en Drosophila, que como ustedes de repente han investigado durante todas estas semanas, han visto que son variadas, ¿no? Desde los inicios del siglo XX, en el cual Morgan pues, utilizó este insecto para poder demostrar que los genes se hallaban en los cromosomas. Desde entonces, Drosophila melanogaster ha permitido
desarrollar múltiples experimentos e investigaciones gracias a que se dispone en ella de múltiples herramientas de la genética. Podemos manipular sus genes, podemos manipular la expresión de genes en sus tejidos. Ahora con ingeniería genética, quizás inicialmente fue exponiéndola de repente a factores físicos o químicos, pero ahora podemos insertarle genes humanos, podemos insertarle genes de otros organismos, expresarlos en ellas y conducir a fenotipos diferentes. Y con esos fenotipos nosotros quizás buscar una respuesta a las preguntas que nos hacemos en nuestras investigaciones. Entonces, como el genoma de Drosophila está mapeado, ¿no? Ya podemos manipularlos y tras manipular esos genes quizás obtener fenotipos, ¿no? O quizás no. Podemos estudiar enfermedades, podemos estudiar patologías. Seguramente han escuchado hablar de que en Drosophila hay una variedad de modelos de enfermedades humanas. Se puede modelar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer. Se puede modelar diabetes inclusive y buscar de repente de esa manera fármacos que permitan de repente intervenir en alguna vía metabólica o fisiopatológica de la enfermedad en cuestión. Dispone de tejidos relevantes, por ejemplo, tiene un ganglio cerebral que puede ser estudiado en estos experimentos, tiene hemolinfa con hemocitos, los cuales se puede investigar una variedad de sustancias genotóxicas, por ejemplo. Y sobre todo, un tejido importante del que vamos a hablar el día de hoy son los discos imaginales, o también llamados discos imagales, de los cuales también seguramente ya han investigado ustedes en estas semanas. Entonces, con esto ya ustedes lo saben ampliamente, ¿no? Porque han trabajado con este organismo modelo durante todas estas semanas, ¿no? Ya saben todo lo que se puede hacer con moscas. Pero ahora, para conseguir nuestra práctica no tenemos que usar mutantes de los que ustedes están usando, por ejemplo, que son mutantes que se han obtenido por exponer inicialmente a progenitores a factores químicos o físicos, como radiación, por ejemplo, ¿no? Sino que en este caso vamos a usar moscas transgénicas que han sido manipuladas, se les ha insertado genes de otros organismos. Por ejemplo, se le ha insertado genes de este operón, que se llama el operón GAL4, que también se le conoce como sistema GAL4 UAS. El operón GAL4 es un operón que se encuentra, un conjunto de genes, ¿no? Eso es lo que es un operón, que se encuentran en la levadura y le permiten, este operón GAL4 va a contener genes que le permiten a la levadura metabolizar galactosa en ausencia de glucosa. Porque hoy normalmente lo que debería hacer la levadura para obtener energía es metabolizar glucosa si dispone de ella. Pero si no tiene glucosa, tiene que buscar otro carbohidrato. Y si encuentra galactosa, entonces este operón GAL4 tiene genes que le permiten metabolizar la galactosa, ¿no? Y utilizarla como fuente de energía. Este sistema GAL4 tiene básicamente dos elementos. Tiene una secuencia, en primer lugar tiene una secuencia llamada UAS, que las siglas provienen de Upstream Activation Sequence, es como una secuencia de activación aguas arriba, que está aquí, por ejemplo, señalada aquí de color rojo. Y adyacente a esa región UAS tenemos genes, los genes que justamente a la levadura le permiten metabolizar galactosa. Por ejemplo, aquí está el GAL1, el gen GAL1, que es uno de los genes que le permiten hacer eso. Pero esos genes que permiten metabolizar galactosa no se activan si es que la región UAS está unida a proteína GAL4. Si la proteína GAL4, como vemos acá abajito, si la proteína GAL4 está unida a la región UAS, de esa manera recién se permite la transcripción de estos genes que permiten metabolizar galactosa. Pero eso solamente va a suceder en ausencia de glucosa. Porque si hay glucosa, este operón no se lo necesita, debe estar apagado. Entonces, ¿qué pasa? Que la proteína GAL4, que se transcribe por supuesto a partir de un gen GAL4, esa proteína GAL4
en presencia de glucosa está unida a otra proteína que se llama la GAL80. Y la GAL80 reprime a la GAL4. Por lo que a pesar de que se une a la región UAS, no se activa la transcripción de estos genes que permiten metabolizar galactosa. Más bien en ausencia de glucosa, la GAL80 se escinde, ¿no? Como vemos acá, se está yendo. Hay galactosa, no hay glucosa, se pierde la GAL80 y la GAL4 queda libre, la proteína GAL4 queda libre y se une a la región UAS, permitiendo la transcripción de los genes que permiten metabolizar galactosa. Entonces, lo que vemos acá arriba es en presencia de glucosa. Y lo que vemos acá abajo es en ausencia de glucosa y presencia de galactosa. Entonces, como que hay dos elementos. Hay una región UAS que está controlando genes y debería haber por allí también un gen GAL4 que permita la formación de esa proteína GAL4. Ese es el sistema GAL4 entonces que le permite a la levadura utilizar galactosa en ausencia de glucosa. Entonces, a alguien se le ocurrió hace ya 3 décadas, 4 décadas, más de 3 décadas ya. Oye, ¿por qué no utilizamos este sistema? Lo partimos en dos y lo utilizamos para expresar genes en moscas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si agarramos esta región UAS, la mantenemos y más bien le borramos estos genes GAL4, estos genes que permiten metabolizar galactosa, y le ponemos de repente un gen en cuestión, un gen de repente que permita expresar proteína fluorescente verde? De esa manera yo voy a tener una secuencia UAS que esté controlando un gen que permita la expresión de proteína fluorescente verde. Pero esa proteína fluorescente verde no se va a expresar si es que la región UAS no está unida a proteína GAL4. Por eso también se necesitaría una región GAL4 en el genoma de la mosca, ¿no? Que esté permitiendo la formación de esa proteína GAL4 para que se una a la UAS y permita la expresión de la proteína fluorescente verde. ¿A alguien se le ocurrió eso? No, vamos a utilizar este sistema, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a tener la región GAL4 y vamos a tener la región UAS. Y vamos a poner esas regiones en cepas diferentes. O sea, voy a tener una cepa de mosca que tenga el gen GAL4 y voy a tener otra cepa de mosca que tenga la región UAS controlando el gen en el que yo esté interesado. Como te dije como ejemplo, podría ser el gen de la proteína fluorescente verde. ¿A alguien se le ocurrió eso? Ahora, antes de seguir avanzando, también tenemos que conocer otro elemento, que seguramente también ustedes ya conocen. Los enhancers o potenciadores. Los enhancers, como ustedes sabrán, son regiones que están permitiendo controlar la expresión de los genes. Esto tiene que ver un poquito con lo que está bastante de moda en los últimos años, que hay una frase que dice que los genes no existen. O sea, se refiere al hecho tradicional de gen, ¿no? que se conocía pues como una secuencia codificante, ¿no? Que contenía información para formar proteínas. Pero ese concepto tradicional ya no se puede aplicar actualmente, ¿no? Porque un gen es más que eso, ¿no? Un gen tiene también una región promotora y varias pares de bases alejadas de esa región codificante y promotora puede tener regiones también que pueden estar modulando la expresión. Por ejemplo, están los enhancers, ¿no? Que están, como ves, alejados en este caso de la región codificante. Esos enhancers son sitios de unión de proteínas llamadas factores de transcripción, como vemos acá. Y una vez que se unen a los factores de transcripción, se forma como un bucle, y de esa manera ese complejo que se ha formado por la unión de los factores de transcripción con el enhancer, se unen al promotor y recién allí se une la RNA polimerasa permitiendo la transcripción del gen en cuestión. Eso es un enhancer. Un enhancer, al unirse a esos factores de transcripción, está controlando cuándo y dónde debería expresarse un gen. Un enhancer, por ejemplo, va a controlar que un gen se exprese solamente durante el desarrollo embrionario, o que se exprese durante toda la vida, que sería lo que se llama controlarlo temporalmente.
pero también puede controlarlo espacialmente. También puede controlar que se exprese, por ejemplo, un gen solamente en el sistema nervioso de la mosca, o que se exprese en todo el cuerpo, o que se exprese solamente en los ojos. Esos son los enhancers, son secuencias que están controlando el patrón de expresión espacio-temporal de un gen. Van a decir cuándo y dónde se expresa un gen. Eso es un enhancer. ¿Ya? Agregamos otro concepto. Ya conocemos el sistema GAL4-UAS. Agregamos otro concepto acá que es el de enhancer. ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque justamente, como te dije, ¿no? A alguien se le ocurrió, ¿no? Vamos a partir de ese sistema GAL4-UAS y vamos a poner cada parte en cepas diferentes, ¿no? Aquí está la primera cepa. Esta es la mosquita que tendría el gen GAL4. Pero ese gen GAL4 va a estar insertado, cuando se hace la modificación genética, se insertan aleatoriamente y dependiendo de la región del genoma en el cual se inserten, van a quedar controlados por el enhancer de otro gen que de repente estaba por aquí, adyacente. Y de repente ese enhancer es pues que ese gen solamente se exprese en el sistema nervioso, o que se exprese solamente en todo el cuerpo, o que se exprese en los ojos. Por lo que esa GAL4, al insertarse aquí, también va a obedecer a ese patrón espacio-temporal. Por ejemplo, imaginemos que este enhancer controlaba la expresión de un gen solamente en los ojos. Y va a estar controlada por ese enhancer, por lo que la proteína GAL4 solamente se expresaría en los ojos. Esta mosca modificada genéticamente, porque el gen GAL4 no está en moscas, tenemos que insertárselos. Esta mosca solo expresaría GAL4 en los ojos, en el resto del cuerpo no, ¿no? Porque el enhancer es el que está controlando eso. Vamos a la otra cepa. La otra cepa es la que tiene la región UAS, que como te dije, está controlando un gen en cuestión, que deberían ser los genes de que permiten metabolizar galactosa, ¿no? Pero como te dije, ¿no? Borraron esos genes y pusieron el gen que querían investigar, ¿no? Como te dije, de repente aquí, donde dice gen X, podemos poner el gen de la proteína fluorescente verde. P que va a estar controlado por esta región UAS. Pero como te dije, esta región UAS no permite que se transcriba ese gen si es que no está unida a proteína GAL4. Como esta mosca no tiene el gen GAL4, no se le ha insertado el gen GAL4, la UAS está solita, está libre, no tiene proteína GAL4, no permite la expresión de ese gen. No habría expresión de proteína fluorescente verde en esta cepa. ¿Qué hacemos nosotros para activar el sistema? Tenemos que hacer un cruce. Tenemos que hacer un cruce entre la cepa GAL4 y la cepa UAS. De esta manera, en la F1 nosotros vamos a tener individuos que tengan los dos elementos, que tengan tanto la región GAL4 en una parte de su genoma y la región UAS con el gen en cuestión en otra parte de su genoma. Pero como te dije, este gen GAL4 está controlado espacio-temporalmente. Se está expresando, como te dije, solamente en el ojo. Pero ahora, como ya tiene también la región UAS con el gen de la proteína fluorescente verde, esa UAS solamente se va a activar con la proteína GAL4 que se está expresando en los ojos. O sea, que quiere decir que esta mosquita solamente va a expresar GAL4 en los ojos, que va a activar esta región UAS y permitir que solamente en los ojos se exprese la proteína fluorescente verde. De esa manera, podemos tener esto de acá, por ejemplo. ¿No? Podemos tener moscas que en los ojos expresen esa proteína fluorescente verde, ¿no? En la F1. ¿No? Porque aquí, como vemos, los parentales, el primer parental GAL4 solo expresa proteína GAL4 en una región determinada del cuerpo, o en todo el cuerpo, ¿no? Dependiendo qué enhancer lo controle. Y la otra cepa tiene un gen, tiene un transgen, pero que está controlado por la OAS. Mientras no esté unida a GAL4, no se va a expresar ese transgen. Solamente en la F1 podemos hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos lograr que la mosca exprese proteína fluorescente verde en el ojo, o de repente, por ejemplo acá, ¿no? En este otro ejemplo, en la región OAS estaba controlando el gen promotor de crecimiento.
En este caso los ojos se van a desarrollar más de lo normal. Los ojos mucho más grandes. De esta manera se utiliza este sistema GAL4A, ¿no? Que originalmente se encuentra en la levadura, pero se ha utilizado para la modificación genética de moscas. Vamos a conocer ahora otros elementos que también nos van a ayudar a entender el cruzamiento que estamos haciendo. Y como estamos usando moscas transgénicas, tenemos que entender también, quizás así básicamente, cómo se construye una mosca transgénica, cómo se construye en el laboratorio. Para ello debemos saber acerca de los elementos P, que como ustedes también seguramente han visto en alguna de sus clases, son los transposones, ¿no? de las moscas. Son genes saltarines. Por ejemplo acá, esta región que está aquí señalada de rojo y de verde aquí arriba, sería un transposón. Básicamente contiene dos cosas. Tiene una secuencia que permite codificar una proteína que se llama la transposasa. Y a los lados de verde estarían secuencias que son reconocidas por esa transposasa para ser cortados y pegados en una región aleatoria del genoma de la mosca. De esa manera pueden ocasionar mutaciones aleatorias, porque imagínate que ese gen que ha sido cortado y se pegue en otra región, de repente puede estar alterando la secuencia de otro gen en otra parte del genoma. Esos son los elementos P entonces. ¿Ya? Tienen esas dos cosas, tienen una secuencia para formar transposasa y lateralmente tienen secuencias que son reconocidas por la transposasa para poder ser cortadas y pegadas en otra región del genoma, ¿no? Por ejemplo aquí, todo esto de acá se está pegando acá, representado aquí de color rosado, ¿no? Eso podría ocasionar, como te dije, una mutación. Entonces, ¿cómo se construyen moscas transgénicas utilizando estos elementos P? Se van a utilizar plásmidos, ¿no? Que son esas porciones de ADN circular. Dos plásmidos. En, un primer plásmido vamos a colocar el elemento P sin la secuencia de la transposasa. Esa región que ven aquí de rojo correspondería al elemento P, pero al cual se le ha borrado la secuencia de la transposasa, y en su lugar nosotros hemos colocado un transgen que nosotros estamos interesados en colocar en la mosca. Por ejemplo, yo podría ahí colocar mi secuencia UAS controlando el gen de la proteína fluorescente verde. A los costados, de todas maneras, tienen que estar las secuencias que son reconocidas por la transposasa. En el otro plásmido, allí sí vamos a tener la secuencia que codifica transposasa. Tenemos dos plásmidos entonces, ¿ya? El primero con el gen que yo quiero insertar en la mosca y el segundo con la secuencia que codifica la transposasa. Estos dos plásmidos se insertan en un polo del embrión de la mosquita, ¿no? Estos huevitos que ustedes han visto, ¿no? Cuando comienzan un cruce, ¿no? Después de un día o 2 días ven todo un plagado así de arrocitos. Esos embriones son inyectados con esos dos plásmidos. Estos embriones se obtienen, como ven acá, a partir de moscas white. Vamos a ver por qué se tienen que utilizar moscas white. Porque aquí, en este primer plásmido que tenía el transgen en cuestión, que yo te dije que estoy interesado en insertar, al igual que como en bacterias, cuando hacemos modificación genética, se utilizan también marcadores, ¿no? Por ejemplo, de marcadores de resistencia a antibióticos o hacerles expresar proteína fluorescente verde. Aquí también se coloca un marcador para saber si la mosca se ha modificado genéticamente. Ese marcador generalmente es el llamado mini white. ¿Qué cosa permite ese mini white? Es una secuencia que permite la formación de pigmento que le da color al color rojo de las moscas. No con la intensidad de una mosca silvestre, pero sí se va a notar la diferencia respecto a una mosca white. O sea que si mi mosca ha sido modificada, ya no debería tener ojos blancos. Porque si se le ha insertado esta región rojita,
ya debería tener pues quizás unos ojos medio naranjaditas, medio rosaditos, porque se está expresando ese marcador mini white, ¿ya? Y eso también está acá, en este primer plásmido. Entonces esos dos plásmidos se van a insertar en el polo posterior del embrión. ¿Y por qué se les inserta en el polo posterior? Porque esa región del embrión se encarga de formar las gónadas durante el desarrollo de estos animales. ¿Qué quiere decir? Que cuando este embrión eclosione en larva, de ahí a pupa y pase a adulto, los adultos que tenemos aquí no están modificados totalmente. Solamente sus gónadas están modificadas genéticamente, porque los plásmidos los hemos insertado en la región del embrión que se encarga de formar las gónadas. Quiere decir que como sus gónadas están modificadas genéticamente, van a formar gametos modificados genéticamente. Espermatozoides, ¿no? Ovocitos modificados genéticamente. Por eso tienen los ojos blancos estos adultos, que se han obtenido a partir de estos embriones, ¿no? Porque sus ojos no están modificados, ¿no? Todo el resto de su cuerpo no está modificado, solamente sus gónadas. Cuando estos individuos se apareen y permitan la obtención de una siguiente generación, allí sí recién vamos a poder ver a los individuos que hayan sido modificados, ¿no? Porque si estos forman gametos modificados genéticamente, ¿no? Si entre gametos modificados genéticamente se fecundan, tenemos la probabilidad de obtener un individuo que esté modificado en su totalidad, en todo su cuerpo, ¿no? Que tenga ese transgen, ya no solamente sus gónadas, sino en todo el cuerpo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Viéndole los ojos, ¿no? Como vemos acá, todo esto se ha obtenido de la primera generación. Toda la mayoría tiene ojos blancos, ellos se descartan, ¿no? Ellos no han incorporado el transgen. Esta mosquita de ojos rojos es la que yo voy a utilizar en mis experimentos. Entonces, por eso, una de las cepas que ustedes tienen, tiene ojos medio naranjaditos, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque tiene un transgen y además tiene un marcador que es el mini white, ¿no? Que permite la expresión de ese pigmento que le da el color a los ojos a las moscas. Ahora, cuando yo hago modificación genética, si, si tú haces modificación genética de como te estoy contando acá, ¿no? Con ese procedimiento, imagínate, pues le estás insertando genes también, en este caso, de manera aleatoria. No, eso me olvidé de contarte acá, ¿no? ¿Por qué le estamos insertando estos dos plásmidos? Porque cuando esos dos plásmidos estén en ese polo posterior, pues este segundo plásmido va a expresar transposasa, que va a cortar esta región de rojo y la va a insertar en alguna región aleatoria de las celulitas, del genoma de las celulitas que están en ese polo posterior, ¿no? Por eso se utilizan esos dos plásmidos. Y lo va a hacer aleatoriamente, ¿no? Ese transgen, esa región de rojo, se va a insertar hoy en algún lugar del genoma de la mosca. Y de esa manera le puede ocasionar de repente alguna mutación. Una mutación que de repente pueda disminuir su fertilidad, pueda disminuir de repente su esperanza de vida. Así que al sucederse esas modificaciones genéticas, es probable que el individuo que hemos obtenido acá pueda tener una desventaja respecto a una mosca silvestre, obviamente, ¿no? Que su genoma está modificado, su supervivencia va a ser reducida. Para evitar que suceda eso, estas moscas, una vez que se han modificado, se les incluye también lo que se llaman cromosomas balanceadores. Los cromosomas balanceadores son cromosomas enteros, ¿no? Pueden ser del par 1, del par 2 y del par 3 también. Del par 4 no, ¿no? Principalmente del par 1, 2 y 3. ¿Qué característica tienen? Pues tienen múltiples inversiones. Las inversiones son mutaciones grandes, ¿no? En los cuales, como su nombre lo dice, pues se invierte una secuencia del genoma. Y eso permite algo muy importante, que se inhiba la recombinación que sucede a nivel de la meiosis, ¿no? Ustedes saben que en profase 1 hay recombinación meiótica, y eso ya no se puede hacer con estos cromosomas balanceadores. Por ejemplo, esta mosquita de acá tiene un balanceador del cromosoma 3, que es el TM3,
que sería este cromosoma de color verde. El otro sí sería el normal, el celestito sí sería el normal. Pero este TM3 de color naranja, al tener múltiples inversiones, cuando suceda la meiosis 1, en profase 1, no se va a recombinar con el cromosoma de color celeste. No se va a recombinar, no se van a mezclar. De esa manera, ambos se van a mantener íntegros. No van a intercambiar genes porque no hay recombinación. Eso se hace, por ejemplo, para mantener mutaciones letales. Por ejemplo, esta cepa, que es la FLAIR de flama en inglés. FLAIR es una mutación recesiva, así como las White, como las DAMPI con la que ustedes han trabajado, que es letal en homocigosis. Entonces, si una mosca es homocigota para FLAIR, se muere. En embrión se muere, ya se acabó para ellos. Entonces, los investigadores, para tratar de mantener esta mutación viable en una población viva de moscas, ¿qué hacen? La mantienen en moscas heterocigotas, ¿no? En cuyo par 3, uno de ellos porte la mutación recesiva FLAIR y el otro sea un balanceador, que también sucede algo muy interesante. Estos balanceadores tienen mutaciones dominantes, ¿no? Porque ¿cómo me doy cuenta yo que esta mosca tiene un balanceador? Ya yo sé que en su genoma hay un cromosoma balanceador, está el TM3, pero yo no le voy a... ¿Qué tendría que hacer? Pues imagínate, tendría que hacer PCR todavía para saber si en verdad tiene el balanceador, ¿no? Yo quiero verlo así, mientras está viva. Quiero saber si tiene el cromosoma balanceador. Para eso estos balanceadores tienen mutaciones dominantes. Por ejemplo, este TM3 tiene una mutación dominante del gen Serrate, que justamente permite que las alas en su borde parece que les han pegado un mordisco. Están rasgadas. Por eso Serrate viene de aserrado. Entonces yo viendo el fenotipo de esta mosca, mira, tiene sus alas mordidas. Ya, sí, tiene un balanceador. Hay otras también que tienen otros marcadores dominantes. Por ejemplo, el Stable le forma pelos muy reducidos a nivel del tórax. Esos pelos que ustedes, o tricomas que se ven así largos en el tórax, con ese balanceador que tiene el marcador dominante Stable, se ven así cortitos, como una barba recién afeitada. Así que recién está empezando a crecer. ¿Ves esos pelitos que están chiquitos? Ya, esa mosca tiene un balanceador. Entonces, por eso aquí tenemos entonces esas moscas que en heterocigosis están permitiendo el mantenimiento de esa mutación letal. Porque como te digo, una mosca homocigota para esa mutación se muere en estado embrionario. Y otra cosa también, mira, esos balanceadores ya tienen dos cosas. Tienen inversiones que inhiben la recombinación. Tienen mutaciones dominantes que nos permiten ver que el cromosoma balanceador está presente en esa mosca, observando el fenotipo. Y tienen otra cosa también, tienen mutaciones también letales. Por lo que si una mosca fuera homocigota para el cromosoma balanceador, si tuviera 2 TM3 en su par 3, se muere también. Se muere. Si hubiese, como te dije, ¿no? Mosca homocigota para esa mutación recesiva FLAIR, también se muere, ¿no? Porque es una mutación letal. Solamente sobreviven en un cruce de estos individuos FLAIR TM3, solamente sobrevivirían los heterocigotos, cuyo par 3 está constituido por un cromosoma que tiene la mutación letal y el otro es un balanceador. ¿Por qué te estoy hablando de los cromosomas balanceadores acá? Porque, como te dije, cuando nosotros insertamos un gen así de manera aleatoria en el genoma de la mosca, podemos ocasionarle una mutación que reduzca su esperanza de vida o que incluso pueda ser letal. Así que por eso, en algunos casos, no siempre sucede eso, pero en algunos casos, para poder mantener viva la mosca, poder mantener viable, mejor dicho, la mutación que hemos inducido en una población, tenemos que utilizar cromosomas balanceadores, en cuyo, por ejemplo, si el transgen ha sido insertado en el par 3, uno de esos cromosomas debe tener mi secuencia que he insertado, y el otro debe ser un balanceador. De esa manera, en la población, solamente los heterocigotos van a mantener viable ese transgen, ¿no? A lo largo de las futuras y futuras generaciones. Porque ya sabes que los que son homocigotos para balanceador se mueren,
Y los que serían homocigotos para el transgen que yo he insertado, también se morirían, ¿no? Porque le ha ocasionado una mutación letal o que afecte a su esperanza de vida. Ahí tenemos otro concepto entonces. Y el último, me parece que es el último, o hay más. Bueno, todavía falta uno más. Bueno, el penúltimo. Los discos imaginales que ustedes ya conocen, ¿no? Estos son primordios celulares. Son conjuntos de células, así en saquitos, que podemos ver en las larvas. Son células epiteliales que están indiferenciadas, pero ya están determinadas para formar estructuras determinadas en la mosca adulta. Estos discos imaginales los encontramos en la larva. Hay 19 discos, de los cuales 9 de ellos son pares, y el último disco es el que va a originar los genitales. De los que son pares, están destinados a formar patas, están destinados a formar alas, halterios, los ojos compuestos, las antenas, los apéndices bucales, de esos 9 pares, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Ahí en la larva son células indiferenciadas, pero mientras vaya avanzando la metamorfosis, ya están determinados, ¿no? Para formar estas estructuras adultas. Esos son los discos imaginales. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque como tienen células indiferenciadas, los vamos a usar como un lienzo, como dice ahí, para ver cómo responden esas celulitas a si encendemos o les apagamos genes. ¿Qué pasa con esos discos? ¿De verdad van a formar esas estructuras o no las van a formar si yo le enciendo un gen que de repente sí está apagado en ese disco? ¿Ah? Para eso vamos a tocar aquí los discos imaginales. Y los genes de los que abarca esta práctica, ahora sí, son dos, que son el gen AILES, que como te dije es el homólogo de PAC6, que está en vertebrados, y la mosca es el gen AILES. Ahí puedes ver, como te dije, ¿no? Una mosca silvestre o wild type, tiene su ojo ahí bien notorio, ¿no? Su ojo compuesto, arriñonado allí. Pero en mutaciones de AILES, pues la cantidad de omatidios se va reduciendo hasta desaparecer, dependiendo de la penetrancia de la mutación. Porque hay varios alelos de AILES, ¿no? No es que solamente haya, pueden haber varios alelos. AILES 1, AILES 2, AILES 3, AILES 4. Y podemos ver que de verdad, pues sí está recontra encargado de la formación del ojo. AILES es un gen entonces que debería estar activo solamente en el par de discos imaginales que se va a encargar de formar los ojos. No está activo durante la metamorfosis en los otros discos, que más bien van a formar patas, van a formar alas, halterios, apéndices bucales, gónadas. Como dice acá también, es un gen interruptor maestro, ¿no? Es el que va a dirigir la formación del ojo junto a TOI. TOI también es un interruptor maestro junto a AILES. Estos dos, tanto TOI como AILES, van a dirigir a otros genes, como el ACE-APSEN, el gen DASHUN, SINE oculis y OPTIS, para la formación del ojo. Es como una cascada. Arriba van a estar AILES y TOI, y en realidad TOI tiene una jerarquía un poco más que AILES. Pero esos dos controlan a los otros genes que están abajo, que serían esos que están aquí, ¿no? ACE-APSEN, DASHUN, SINE oculis y OPTIS. Es una cascada para poder formar las estructuras oculares. Como te dije, también en seres humanos se conoce como PAC6, en los vertebrados se conoce como PAC6. Y su mutación en nosotros causa aniridia, que es la ausencia parcial o total del iris, ¿no? Podemos ver entonces que de hecho sí, pues también en nosotros está implicado en la formación del ojo. A eso en cuanto al gen AILES. El otro gen que debemos conocer es el gen de Kapentaplegic. Es un gen morfógeno, ¿no? Un morfógeno es un gen morfógeno es un gen que va a producir una proteína, ¿no? Que va a estar relacionada con el patrón espacial que debe adoptar un órgano mientras se va desarrollando. Por ejemplo, en este caso de Kapentaplegic es responsable del patrón dorso-ventral, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a estar hacia abajo? ¿Qué cosa es lo que va a estar hacia arriba durante el desarrollo embrionario?
Este decapentaplegic se puede estar expresando en los discos imaginales, justamente. Y en ese caso, implicado en el desarrollo del patrón antero-posterior, ¿no? Que está hacia adelante, que está hacia atrás, ¿no? Eso es lo que hace decapentaplegic. Y ya con esto ya quizás te estás imaginando cómo los vamos a usar para conseguir los resultados de nuestra práctica, ¿no? Ya sabemos que AILES está implicado en la formación del ojo y decapentaplegic se está expresando en los discos imaginales, solamente en los discos imaginales. Entonces, para nuestra práctica tenemos dos cepas. Tenemos una GAL4 y tenemos una UAS. La GAL4, de acuerdo al genotipo que nosotros tenemos acá, es una cosa monstruosa, pero no es tan difícil de entender, mira. Podemos ver aquí todo esto que está comenzando con la letra P y encerrado así en corchetes. Ese es el elemento P que se le ha insertado a esta mosca. Como ves, contiene GAL4, que en este caso está bajo el control del enhancer del gen decapentaplegic, simbolizado aquí con DPP. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como te dije, pues, GAL4 solamente se va a expresar donde se expresa decapentaplegic, porque está bajo el control de su enhancer. ¿Qué quiere decir? Que esta mosquita, durante su desarrollo larvario, solamente está expresando GAL4 en sus discos imaginales. En todos los discos imaginales, porque decapentaplegic sí se está expresando en todos los discos imaginales. Tiene que estar implicado ahí en señalar qué cosa se va hacia adelante, qué cosa se va hacia atrás. Y en este caso sí, al insertar ese elemento P se ha ocasionado una mutación que afecta la viabilidad de esa mosca, así que por eso se le ha insertado un cromosoma balanceador. Se le ha insertado el cromosoma balanceador, en este caso TM6B, que tiene la mutación TAVI, que causa un fenotipo así medio rechoncho. Las mosquitas salen un poquito más pequeñitas y en la pupa se puede ver también un cambio, ¿no? De la forma alargada que tiene normalmente la pupa, la mutación TAVI provoca que haya un achatamiento del tamaño de la pupa. Entonces yo viendo el fenotipo de la pupa puedo decir, ah, mira, esa mosca tiene un cromosoma balanceador TAVI. Con eso me doy cuenta. Eh, En este caso, este elemento P ha sido insertado en el par 3. Por ejemplo, acá está, ¿no? Podemos ver el par 3. El cromosoma azul sería donde se ha insertado nuestro elemento P con la GAL4 y controlada por decapentaplegic. Y el cromosoma verde sería el balanceador, que sería el TM6B. ¿No? Entonces, como te dije, como tiene múltiples inversiones, no debería haber recombinación entre esos dos cromosomas. Se van a segregar así como están. No van a haber cambios. Ahora, esta es la parte que nos interesa, pero sucede también que esta cepa también tiene, en el par 2 también tiene un balanceador. En el par 2, un cromosoma es normal, incluso tiene una mutación que es la mutación Wingless, que es un poco complicada de detectar porque es una mutación que afecta el patrón de los tricomas que hay en el tórax. No nos interesa mucho, no nos interesa eso, la verdad. Pero sí nos interesa que tiene un balanceador. El otro cromosoma, que sería el amarillo, del par 2, es el Curly of Oster. No sé si han escuchado hablar de la mutación Curly, que justamente es la que tiene este balanceador. Causa que en moscas adultas las alitas no tengan ese patrón horizontal, o paralelo al cuerpo, mejor dicho, sino que parece que han ido así a hacerse un peinado. Se han ido a la peluquería y se han hecho un rizo, así. Son alas rizaditas. Curly, ¿no? O alas curvadas. Entonces yo viendo a esta mosca, tiene las alas curvas. Sí, tiene el balanceador Curly of Oster. Eso es lo que significa Sion. Entonces ese es el genotipo monstruoso de esta primera cepa GAL4. Pero ya sabes que lo más importante es lo que pasa en el par 3. Porque ahí uno de los cromosomas tiene nuestro transgen GAL4 y el otro es el balanceador TM6B. ¿Todo bien con esta? Vamos con la siguiente cepa, que es la cepa UAS.
Y en este caso, puedes ver acá también. Por cierto, otra cosa también, no sé si te diste cuenta. Este genotipo monstruoso va separando lo que sucede en cada cromosoma por puntos y comas, ¿no? Por ejemplo, en el primer par, el par 1, podemos ver que han sido moscas white, ¿no? Pero que ya no tienen ojos blancos porque pues ya sabes pues que el mini white se está expresando allí, ¿no? Y está dando color a los ojos. Después del punto y coma estamos viendo lo que sucede en el par 2. Ahí está el cromosoma normal con la mutación Wingles y el cromosoma balanceador Curlius-Foster. Y después, acá hay otro punto y coma, esto sería ya lo que sucede en el par 3. Todo esto es lo que sucede en el par 3. Perdón. Todo esto. Un cromosoma tiene el elemento P y el otro cromosoma tiene el balanceador TM6. Para lo que en esta otra mosca también podemos ver algo similar. En este caso, también aquí, lo primero, antes de ese primer punto y coma, es lo que está sucediendo en el par 1. En el par 1 podemos ver que en este caso se han utilizado moscas white y además tienen la mutación yellow. Sí, también se pueden utilizar moscas yellow. Y después del punto y coma está lo que sucede en el par 2. Esta vez podemos ver que nuestro elemento P, con la región OAS que está controlando esta vez un gen AILES, se encuentra en el par 2. Y en este caso, este elemento P, al insertarse de manera aleatoria, no ha ocasionado una mutación que afecte a la supervivencia de la mosca. Por eso es que en esta cepa ha habido suerte y no ha habido necesidad de colocarle un cromosoma balanceador. Por eso sí puede ser viable en homocigosis. Sus dos cromosomas del par 2 tienen el transgen. En el par 3 no hay nada, ¿no? Son cromosomas normales, no hay ninguna modificación allí. Pero lo coloco allí también porque vamos a ver genotipos diferentes en la F1 porque en este caso la GAL4 sí tiene modificaciones en el par 3. Entonces cuando tú hagas el cruce entre estas dos cepas, vas a tener una posibilidad de estos tres fenotipos. Va a haber una primera fracción que herede uno de los cromosomas que tienen la región OAS controlando al gen AILES, que por supuesto lo heredó de esta mosquita de acá. El otro cromosoma lo debería heredar de esta GAL4, ¿no? Ahí está ahí, ¿no? Y en el par 3 heredó este cromosoma azul, que sería del papá OAS. Ese cromosoma del par 3 del papá OAS no tiene ninguna modificación, no tiene ningún transgen, está ahí sin nada. Pero esta vez heredó el balanceador de la mamá GAL4, el balanceador de color verde, que era el balanceador TM6B. En estas moscas vamos a quizás detectar su fenotipo a nivel de pupa, porque tienen el balanceador TM6B. Porque tiene el balanceador Curly o Foster con el marcador dominante Curly que permite que suceda ese fenotipo. Pero aquí esta no le va a pasar nada tampoco porque pues solamente tienen un elemento del sistema GAL4 UAS, ¿no? Solamente nuevamente tienen la región UAS, no hay región GAL4.
Quienes la van a pasar mal son las de esta última fracción, porque estas van a heredar un cromosoma del papá UAS con la región UAS, controlando el AILES, y van a heredar del par 3 de mamá GAL4 con la región GAL4. El otro lo van a heredar del papá UAS, que es un cromosoma normal. Pero en esta mosca sí están los dos elementos. Está en el par 3 está una copia del gen GAL4 y en el par 2 está una copia de la región UAS controlando AILES. En estas moscas, ¿qué cosa crees que está pasando? Pues que durante su desarrollo larvario, sus discos imaginales están expresando GAL4 y al expresarse GAL4 van a activar al gen AILES, el cual, como normalmente debería ser, que se expresa solamente en los discos que van a formar al ojo, ya no se van a expresar solamente en los ojos, porque ahora, gracias a este sistema, les estamos diciendo al AILES, oye, exprésate no solamente en ese disco, sino exprésate también en los otros, en los discos que forman las patas, en los discos que forman las alas, en los apéndices bucales, de las antenitas. ¿Y qué cosa crees que va a pasar? Pues como son células indiferenciadas, van a responder en mayor o menor medida a esa señal. Ya no van a formar totalmente la estructura a la que estaban predeterminadas, sino que van a formar estructuras oculares, como vemos acá, por ejemplo, en este individuo. Sus alitas como que se han querido formar, pero han finalmente terminado truncándose en un primordio ocular, ¿no? Donde se pueden ver omatidios así de color rojo. Como acá, aquí por ejemplo. Bueno, esta es la misma foto, pero si lo vemos así de manera ventral, podemos ver que las patas también han querido formarse, han empezado, pero finalmente han terminado formándose, truncándose en estructuras oculares. En la boca también, los apéndices bucales, las antenitas que tienen también, por allí deberían tener pequeños omatidios, ¿no? Que han surgido por esta expresión ectópica del gen AILES. De esta manera, pues nos estamos consiguiendo, ¿no?, que estas células indiferenciadas, ¿no?, permitan la formación de ojos, activando el gen que se encarga de formar los ojos. Porque en esos otros discos, como te dije hace un momento, ese gen está inactivado. Solamente está activado en los discos que forman los ojos. Pero ahora con este sistema estamos induciendo su expresión y ordenándole esos discos que también formen ojos. Acá se puede ver también, ¿no? Por ejemplo, estas son antenitas, ahí se puede ver, ¿no?, que finalmente también han terminado truncándose. Esto es de un artículo. Han terminado truncándose también en la formación de estructuras oculares. Esto se ha probado también con los otros genes que te mencioné hace un momento que están encargados de la formación de ojos. Pero se ha visto que con AILES es en donde se exhibe una mayor intensidad para poder generar estas estructuras ectópicas. Con DASHUN, con Sign Oculis, sucede, pero en menor grado. Mucho menor grado. Incluso con TOI, que tiene una jerarquía un poquito más alta que AILES, tampoco responde tan bien. Como que AILES está ideal para esta práctica. Esta práctica la hicieron pues en un artículo ya hace casi 3 décadas, donde justamente usaron este sistema del 4 UAS para inducir la formación de ojos ectópicos en moscas. Y no solamente usaron el mismo gen de la mosca, que es el AILES, sino que usaron cepas UAS que no controlaban regiones AILES, sino que más bien controlaban regiones que se encargaban de formar ojos en ratones. Por ejemplo, controlaban el gen Small Eye. Por ejemplo, aquí lo que estaban haciendo eran introducir genes de otras especies, en este caso de un ratón, que se encargan de formar ojos en esas otras especies, en las moscas para saber si también inducían la formación de ojos. ¿Y qué pasó? Pues sí, lograron expresar Small Eye, que es del ratón, en el ratón se encarga de formar ojos, en discos imaginales de moscas, y en los mismos discos indujo la formación de ojos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece pues que
que los genes que se encargan de formar ojos están conservados entre diferentes organismos. Estamos hablando de un gen que se encarga de formar ojos en un ratón y que al expresarlo en un invertebrado como es la mosca, también está formando ojos. Es el mismo gen, ¿no? Claro que ha sufrido ciertas modificaciones durante la evolución del reino animal, pero es el mismo gen. Por eso los tejidos de la mosca están respondiendo a ese gen vertebrado. Y eso respondería a esa pregunta que les hice al inicio. Con esto podríamos tener cierta evidencia para decir que en realidad sí, parece que los ojos así anatómicamente pueden haber surgido varias veces en los diferentes tipos de animales, pero esa caja génica, ese conjunto de genes maestros que se encarga de formar esas diferentes estructuras oculares en esos diferentes animales, esos genes sí solamente parece que surgieron una vez durante la evolución. Por eso es que está sucediendo esto. Incluso han expresado genes de calamares, que también se encargan de formar ojos en ellos, en moscas, y también ha pasado lo mismo. También han logrado formar estructuras oculares ectópicas. A pesar de la distancia evolutiva que existe entre estos animales tan diferentes, el tejido sigue respondiendo a ese gen. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, prácticamente solo consiste en eso, nada más. Ya tienen el cruce, se les ha proporcionado el día sábado. Seguramente han visto moscas que tienen ahí alas rizaditas. Esos son los machos. El macho es GAL4 y las hembritas son UAS. Entonces, cuando de aquí a la otra semana, quizás, no sé cómo irán sus frascos ya, no sé si ya tendrán larvitas, supongo que tendrán solamente larvas porque creo que fue a mediados de la semana pasada. Cuando ustedes ya vean pupas así maduritas, ya retiren a los parentales y esperen a que eclosionen. Van a tener de repente adultos alados, ¿no? Que tengan alas paralelas al cuerpo y alas rizadas. Y en menor cantidad van a tener esto. Estas moscas no son viables, por supuesto, ¿no? Van a vivir pocas horas, porque imagínate, pues sus apéndices bucales también están convertidos en estructuras oculares, no pueden comer. Terrible. Algunas ni siquiera pueden emerger de la pupa. Esta conversión de las patas en estructuras oculares varía en el grado. En algunas pueden haber incluso patitas un poco largas, en otras más cortas, pero igual terminan así troncándose en ojos. Algunas sí pueden salir de la pupa utilizando esas patitas, pero algunas otras se quedan atrapadas. Ustedes se van a dar cuenta porque a veces, no sé si ustedes han revisado las pupas al estéreo. En la pupa la mosca está momificada ahí, ¿no? Está ahí como una momia en su sarcófago. Y se pueden ver sus patitas. Pero si fuese una pupa con esta mosquita en la que el sistema se ha completado, van a ver que ahí donde deberían haber patas, van a haber puntitos rojos, ¿no? Que serían los ojitos que se han formado. Ahora, una pregunta que te estás haciendo será, pues seguro, que esas moscas ven con todos esos ojos, o sea, ven también con las patas, ven con la boca, ven con las alas. No, esos ojos no son funcionales, porque no están conectados al sistema nervioso. Son omatidios como tal, pero no están conectados al sistema nervioso, así que no es que puedan ver con esos ojos ectópicos. Si no, imagínate qué horrible sería también. Ya de por sí el destino es horrible para la demostración de lo que hemos querido demostrar, para la demostración de lo que hemos querido hacer, mejor dicho, pero no, ya no es que puedan ver con esas estructuras ectópicas. Entonces, eso es básicamente en lo que consiste la práctica. De paso nos ha servido para revisar pues todas las múltiples herramientas, de las cuales seguramente ustedes ya conocían algunas de ellas, pero es muy interesante. Este mismo sistema GAL4-base es el que se usa para poder modelar enfermedades en moscas ampliamente. Por ejemplo, hay cepas GAL4 que expresan GAL4 en el cerebro, y hay cepas OAS que están controlando genes, por ejemplo, que están relacionados a enfermedades neurodegenerativas.
Por ejemplo, genes de alfa-sinucleína, que se expresa así de manera normal en las personas que tienen Parkinson. Cuando hacemos el cruce, vamos a tener una F1 que exprese alfa-sinucleína mutante solamente en el cerebro de la mosca, afectando su fenotipo. Va a haber neurodegeneración, esa capacidad de escalada que tiene cuando ustedes golpean el frasco hacia abajo y las moscas rápidamente empiezan a subir por las paredes, con la edad va disminuyendo rápidamente. Ya no pueden escalar, se quedan abajo, medio atontadas, su esperanza de vida reduce. Se pueden hacer ensayos bioquímicos para ver si hay estrés oxidativo en el cerebro. Obviamente lo hay, se está expresando una proteína normal ahí. Eso, por ejemplo. Ahí en la actualidad hay una variedad de cepas GAL4 que expresan GAL4 en el sistema nervioso, en todo el cuerpo, en discos imaginales, solamente en los ojos, para una variedad de experimentos, dependiendo de qué cepa GAL4 y de qué cepa UAS estás usando. ¿No? Eso sería entonces lo último que les tengo que comentar. Déjenme que me pasé unos minutos, estaba programado para 1 hora esto. Pero no sé si tienen alguna pregunta o eso sería todo por hoy. No sé qué les... Sí, Shirley, ¿qué escucho? Dime. Buenas noches. Mi duda era acerca del GAL4 porque mencionó que usa el enhancer de el gen de Kapentaplegic. Ajá, sí. Ya, ¿y es posible que GAL4 use el enhancer de otro gen o necesariamente tiene que ser de DPP? Para esta práctica sí sería necesario que utilice el enhancer de Decapentaplegic, ¿no? Porque como les comenté, Decapentaplegic en este caso solamente se está expresando en los discos imaginales para definir el patrón anteroposterior. Y cuando completemos el sistema, pues el gen AILES se estaría expresando en todos los discos imaginales porque ahí hay GAL4. Si usáramos otra GAL4, no sé, por ejemplo, una GAL4 que se exprese en todo el cuerpo, y no es que vaya a suceder porque todo el cuerpo de la mosca se convierte en un ojo, ¿no? Hay intensidades diferentes con que responden los tejidos. En este caso, utilizando discos imaginales, es perfecto porque son conjuntos de células indiferenciadas, ¿no? Que van a responder muy bien a la expresión de este sistema, ¿no? Para esta práctica, lo ideal es usar una GAL4 con el enhancer de Decapentaplegic para hacerla expresar solamente los discos imaginales. Entiendo, gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra preguntita? Ninguna. Ya chicos, entonces cuídense mucho. Muchas gracias. Sí, profesor, Sí. para terminar, yo quiero agradecerle su participación. Yo creo que los chicos han quedado bastante satisfechos por los aplausos que veo al costado de esta clase, ¿no? Más bien yo le agradecería, profe, que me haga llegar el PPT para colocarlo en su Classroom para que ellos puedan tener una lectura para conocimiento y para el examen también. Claro, ya ¿De se lo acuerdo? paso. Ahora, hoy día se lo paso, profesor. Ya, No se muchas preocupe. gracias, profesor. Muchas Muchas gracias, gracias chicos, también, por la profesor. atención y nos vemos en el transcurso de la semana. Profesora, Ok, Diego. disculpe la molestia, una consulta. Lo que pasa es que mis compañeros me están preguntando acerca de la rúbrica para la exposición y del Ya, no le he podido informe. terminar. Mañana me comprometo con ustedes. Ya, profesora, ¿Ya? muchas gracias. Ya, listo. Cuídense. Bien, hasta mañana.